Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver rápidamente cómo desarrollar este hermoso modelo sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Se trata de un interesante modelo de vestidos strapless y tiene una conjunción de diseño. Podemos ver que se trata de un escote corazón. Tiene uno de los lados, si una de las copas está cubierta por una tela que genera un suave drapeado simplemente al colocarla debajo de la copa del lado izquierdo. En la parte exterior de esta copa se ha creado un efecto a partir de costura, ¿sí? Concéntrica, como se ve aquí. Esto por supuesto está por encima del armado de la copa. Podemos ver las varillas estilo victoriano, ¿sí? O sea, el corset baja en punta y termina el diseño con una falda sirena. La prenda está creada con una tela elastizada. El modelo es un super clásico, aunque tenemos algunas variantes en el diseño, pero realmente al aprender a crear este modelo, estamos en posición de poder desarrollar otros modelos haciendo algunas modificaciones. Los invito a que vean el video hasta el final para no perder ninguna de las explicaciones en el proceso, pero antes, atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como siempre, vamos a comenzar con el trazado a partir de nuestros patrones básicos de vestido. Estos previamente se trazan a medida, se hacen las pruebas necesarias y las correcciones y luego sí se convierte en nuestra plantilla de diseño. Básicamente nuestro vestido es simétrico, pero para diseñar el bandó drapeado vamos a utilizar los patrones desplegados. Comenzaremos con la parte superior, o sea, la sección que corresponde al corset. Comencemos con la mitad delantera. Voy a utilizar el círculo auxiliar de radio de mama para determinar el límite de la copa redonda y el resto del corset. También con el círculo voy a determinar la posición del escote. En el escote corazón voy a trazar una pinza auxiliar de 1 centímetro que trazo desde el vértice de la pinza de busto. Voy a dibujar el resto del corset bajando a partir de la línea de la cintura en el lateral 6 centímetros y en el centro del patrón 12 centímetros y voy a unir estos puntos con una diagonal. Para diseñar la parte posterior voy a usar la misma premisa, que a partir de la cintura voy a bajar en el lateral 6 centímetros y en el centro del patrón 10 centímetros, uniéndolos con una línea diagonal. Y el escote va a tener una caída de 12 centímetros por encima de la cintura. Ahora vamos a definir la posición de las varillas y los recortes en el corset. Guiándonos por lo que vemos en la imagen, vamos a trazar 3 líneas auxiliares desde la base del bustier hacia el centro del patrón. Voy a tomar en cuenta la medida de la pinza original del básico y a la altura de la cintura voy a repartir esa medida en los futuros cortes del entalle donde luego irán las varillas. De la misma manera voy a tomar la medida que tiene la pinza de entalle en el bajo busto y la voy a repartir en la parte superior de los recortes para un correcto ajuste de la copa. Así se vería el trazo completo de la delantera del corset. Pasemos ahora al diseño en la parte posterior. Como hice con la delantera, voy a trazar 3 líneas auxiliares desde el escote hacia el bajo, inclinadas hacia el centro del patrón, en las que a la altura de la cintura voy a repartir la medida de la pinza original de entalle del básico, donde luego serán los futuros cortes anatómicos de la parte posterior del corset y donde irán ubicadas las varillas. Pasemos ahora al trazo de la pieza que se superpone en el lateral derecho en la delantera. Desde la posición de la sisa voy a trazar una curva suave hacia el radio de mama, en lo que sería luego la posición del escote en la copa, hasta el lateral opuesto
en la posición de la pinza de busto y aproximadamente a la mitad del lateral del básico. Voy a ubicar el final del bajo y voy a cerrar con una línea recta, de esta manera generando esta figura irregular que vemos en color celeste. La medida, por supuesto, la podemos adaptar a nuestro gusto y en realidad esta pieza cubre sutilmente sin generar muchos pliegues. Pasemos ahora al trazado de nuestra falda sirena. Voy a comenzar copiando desde el básico la falda larga. Le voy a dar un extra para el largo de 10 centímetros. En la parte superior voy a copiar la pendiente y la caída que tiene el corset. O sea, nuestra falda comienza por debajo de la línea de la cintura, ¿sí? A 6 centímetros en el lateral y en el centro del patrón bajamos la línea superior de la falda 12 centímetros en la posición que determina el bajo del corset con la línea inclinada. Continuemos con la definición de nuestra falda sirena. Para eso voy a determinar la altura de la rodilla. Con esta línea auxiliar estamos marcando la posición de la altura de la rodilla. Y luego, desde el lateral, voy a restar aproximadamente 3 centímetros para ajustar. Luego, en el bajo, desde el lateral, voy a darle 12 centímetros de amplitud. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Pasemos ahora a la definición de nuestra falda trasera. Y en realidad lo que hay que hacer es tomar el patrón de la delantera y hacerle unas modificaciones. O sea, simplemente voy a copiar el mismo patrón, lo voy a enfrentar en la posición correcta junto al corset y voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, aquí la caída era menor en la parte posterior. Luego voy a hacer un ajuste extra a la altura de la rodilla desde el centro del patrón, de esta forma, aproximadamente 2 centímetros. Y voy a continuar en el centro del patrón ampliándolo para crear un espacio extra para que la persona pueda dar el paso y generar una leve cola. Voy a bajar en una primera instancia los 10 centímetros originales que tenía la falda más 20, o sea 30 en total. Y luego voy a ampliarla hacia el centro del patrón, dirigiéndome en realidad al lateral opuesto, aproximadamente unos 20 centímetros. Voy a unir con una suave curva sinuosa de esta manera, creando la cola. Cuando tenemos una prenda que en el lateral se corre del hilo, ¿sí? En una falda Eva C, en este caso sirena, tenemos que verificar que el centro del patrón tenga la misma medida que el lateral. En este caso voy a medir desde la rodilla y esa medida la voy a trasladar al lateral, como vemos en esta animación. Siempre vamos a tener una diferencia en el largo. Entonces, esta medida resultante que vemos aquí, la tenemos que retirar. Entonces, trazando una suave línea curva que acompañe el movimiento de la falda, ese pequeño espacio lo voy a retirar de esta manera. Y de esta forma estoy compensando los largos. Exactamente de la misma manera voy a tomar la medida en el lateral desde la rodilla hacia el bajo de la parte posterior y el extra que está quedando aquí lo voy a recortar con una curva suave que acompañe el movimiento del bajo y de esta forma estoy logrando que los laterales de la falda midan exactamente lo mismo cuando vayamos a unirlos y que la prenda tenga una caída correcta. Ya tenemos trazado nuestro vestido. Pasemos ahora a la transformación de la delantera en el corset. Tengo aquí las piezas recortadas y las voy a separar. Por un lado, retiro la pieza que se superpone luego para el drapeado. Voy a reservar a un lado la falda, que ya está lista, y dejo también a un lado las piezas inferiores del corset que se recortarán dividiéndolo de esta manera. Vamos a trabajar con la copa.
redonda y le voy a incluir una línea auxiliar extra a la parte central. Voy a trazar una línea auxiliar desde el centro del patrón hacia donde estaría el vértice de la pinza de busto original, dividiendo la pieza en dos. Voy a cortar por esa línea auxiliar y voy a tomar las dos piezas superiores de la copa, separándolas por un lado. Voy a cerrar la pinza de entalle que quedaba en la parte inferior de la copa y de la misma manera voy a cerrar la pinza auxiliar de ajuste que originalmente tenía el trazo del escote. De esta manera tengo las dos piezas que van a componer la copa redonda de mi corset. En pocos pasos hemos definido la transformación del corset en la delantera de nuestro vestido. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Así será el esquema que verán en la publicación de mi blog para vestido Mirvari y les dejo el enlace en la descripción de este video. Aquí tenemos finalizado los patrones y la lección de hoy. Podemos ver en el centro la delantera desplegada, las piezas del corset en el bajo busto y las dos copas. A cada lado vemos la parte posterior de la falda y la parte posterior del corset. Aquí a un lado vemos la pieza que se corta simple de esta forma y la vamos a cortar al bies. Aunque la tela cede en el ancho, de todos modos se trata de una tela plana, por lo tanto la vamos a cortar al bies. Esto va a facilitar el manejo y la adaptación de esta pieza por debajo de la copa. La vamos a superponer sobre el escote y cuando llegamos a el lado izquierdo, la copa izquierda va a obligar que la tela baje, ¿sí? Y se generan estos pliegues simples, ¿sí? Prácticamente no existe el drapeado, todo se genera al tratar de acomodar la tela por debajo de la copa redonda izquierda. Como lo vimos, solamente cubre la delantera. En la parte posterior podemos terminar con un cierre o bien, si queremos, también podemos poner lazos atados y en ese caso, entonces deberíamos directamente eliminar esta pieza, ¿sí?, del vestido, hacer aquí una terminación y en esta zona colocamos el espacio con los ojalillos y el lazo que entrecruza. El desarrollo ha sido muy rápido y muy simple, básico, y en realidad en estos casos siempre la parte más compleja es la elaboración en la confección, no tanto el trazado. Pero recuerden, antes de llevar a cabo esta prenda, recomiendo que hagan pruebas en una tela económica para verificar, sobre todo la parte del corset, para verificar si el diseño y la forma en que desarrollamos el modelo, además de las medidas, es lo que estamos buscando y lo que mejor se adapta al cuerpo. Con la falda siempre hay más espacio para trabajar, ¿sí? Espero que la lección haya sido de su agrado. Si tienen alguna opinión o alguna duda sobre el desarrollo de este modelo, pueden dejarlo en los comentarios. También pueden sugerir futuros modelos que podemos desarrollar en nuevas lecciones. Ahora sí, amigos, me despido. Recuerden, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.